Tenía entre 6 y 7 años cuando ocurrió, aunque el recuerdo se siente más grande que mi edad. Viajábamos seguido a Nueva Orleans para visitar a una familia amiga de mis padres. La ciudad siempre me pareció pesada, húmeda, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Esa noche, dormía en una habitación desconocida, en una cama que no era mía, mirando un techo ajeno, mientras intentaba dormir. No lograba conciliar el sueño. Cada sonido parecía amplificado en insectos nocturnos, madera vieja crujiendo, el viento rozando la casa. Era una construcción antigua, de esas que parecen guardar secretos en cada rincón. Me movía inquieto bajo las sábanas, con esa sensación infantil de no estar seguro, aunque no supiera explicar exactamente por qué. Entonces, lo escuché en un golpe suave, casi tímido en tap, top, tap. Una breve pausa. Tap, 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 tap. Venía de la ventana. Mi corazón empezó a latir con fuerza, sin entender el motivo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que el sonido se detuviera o que alguien entrara al cuarto para explicarlo. El patrón se repitió con exactitud, no parecía casual. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana. Las cortinas estaban apenas abiertas y dejaban pasar la luz amarillenta de un farol exterior. Al principio no vi nada, solo sombras deformadas por el vidrio, hasta que algo se movió del otro lado. Era una silueta oscura. No se movía rápido, lo hacía con calma, como si supiera que estaba siendo observada. Lo único que pude distinguir fue una forma que parecía un sombrero de ala ancha. No vi rostro, ni manos, ni cuerpo completo. Solo esa figura recortada contra la luz. La casa tenía 2 niveles. Mi ventana estaba en el piso superior. Para estar a esa altura, aquello debía ser muy alto o estar parado sobre algo. Pensar eso hizo que el miedo se transformara en algo físico. Sentí un frío recorrerme la espalda y los brazos. Los golpes volvieron. Tap, 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 posa. Tap, 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 tap. No sonaban como ramas ni como objetos llevados por el viento. Eran demasiado precisos, demasiado intencionales. Sonaban como si alguien estuviera llamando a propósito, esperando una respuesta. Quise gritar, pero la voz no me salió. Salté de la cama y corrí al cuarto de mis padres. Los desperté agitado, hablando rápido, señalando hacia la ventana. Intenté explicar lo que había visto, pero las palabras no parecían suficientes para describirlo. Ellos se miraron con tranquilidad. Dijeron que la casa era vieja, que los pisos y las paredes hacían ruidos extraños por la noche, que estaba imaginando cosas por dormir en un lugar desconocido. Mi madre me acarició la cabeza y me pidió que me calmara. Me acompañaron de vuelta a la habitación. Revisaron la ventana, corrieron las cortinas y aseguraron que no había nadie afuera. Su seguridad me hizo dudar de mí mismo. Me dijeron que intentara dormir, que todo estaba bien. Me acosté otra vez, mirando fijamente la ventana. El silencio regresó, pero no era tranquilizador. Era un silencio tenso, como si algo estuviera esperando que cerrara los ojos. No volví a escuchar los golpes, pero tampoco pude dormir profundamente. Cada crujido de la casa me hacía abrir los ojos. Cada sombra parecía moverse ligeramente. Sentía que, si me dormía, algo iba a pasar. Pasé horas así, en un estado extraño, entre el sueño y la vigilia, esperando que amaneciera. Cuando finalmente entró la luz del día, sentí un alivio inmediato. La mañana siempre tiene el poder de hacer que lo imposible parezca absurdo. Bajé a desayunar, tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Nadie mencionó la noche. Todo parecía normal hasta que alguien fue hacia la parte trasera de la casa. Escuché voces apagadas, un silencio repentino, y luego a mis padres llamándome. Algo en sus tonos había cambiado. La cerradura de la puerta trasera estaba rota. No parecía forzada violentamente, sino dañada, como si alguien hubiera intentado abrirla varias veces con cuidado. El aire se volvió pesado. Nadie habló durante unos segundos que parecieron eternos. Revisaron toda la casa. No encontraron a nadie. No faltaba nada. No había señales claras de entrada, salvo esa cerradura. Nadie hizo comentarios tranquilizadores esta vez. Solo intercambiaban miradas tensas. Yo observaba en silencio. Nadie mencionó los golpes ni la silueta del sombrero,
pero nadie los negó tampoco. Era como si todos supieran que algo no encajaba, y prefirieran no ponerlo en palabras. Nos fuimos de esa casa poco tiempo después. No volvimos a pasar la noche allí. El tema nunca se volvió a tocar, como si hablarlo pudiera traer algo de regreso. Con los años, el recuerdo se volvió borroso, pero nunca desapareció. Aún hoy, cuando escucho golpes suaves en una ventana, ese ritmo exacto, siento el mismo frío recorrerme el cuerpo. No importa dónde esté, no importa la hora, mi mente vuelve a esa habitación, porque hay sonidos que no pertenecen a las casas viejas, y hay presencias que no se explican con el viento ni con la imaginación de un niño. Esta fue solo la primera parte. Lo que ocurrió después terminó de convencerme de que aquella noche no estuve imaginando nada. Los días siguientes, nadie volvió a hablar de lo ocurrido. La cerradura fue cambiada y la puerta permaneció siempre cerrada, incluso de día. Yo seguía durmiendo mal. Cada noche despertaba sobresaltado, convencido de haber escuchado nuevamente aquel patrón rítmico tap, tap, tap. Aunque esta vez no venía de la ventana, sino de algún lugar dentro de la casa, empecé a notar cosas pequeñas, sombras que no coincidían con la posición del sol, puertas que quedaban apenas abiertas, aunque yo recordara haberlas cerrado. Mis padres decían que era sugestión, pero ya no sonaban tan seguros como antes. La casa parecía distinta durante la noche, como si cambiara cuando nadie la observaba directamente. Una madrugada desperté con la sensación clara de que alguien estaba de pie junto a mi cama. No veía nada, pero el aire se sentía distinto, pesado, como si hubiera una presencia ocupando espacio. Permanecí inmóvil, fingiendo dormir, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Escuché entonces una respiración lenta, profunda, demasiado cercana para ser mía. No abrí los ojos, no me moví. Conté los segundos, esperando que desapareciera. Después de un tiempo imposible de medir, la sensación se desvaneció, como si aquello hubiera retrocedido lentamente hacia la oscuridad del cuarto. A la mañana siguiente encontré marcas en el piso de madera, justo al lado de mi cama. No eran huellas claras, más bien hendiduras irregulares, como si algo pesado hubiera estado apoyado allí. Durante un rato las miré en silencio. No se lo dije a nadie. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Las noches continuaron igual. A veces soñaba con el sombrero de ala ancha flotando frente a la ventana. Otras, me despertaba con la certeza de haber escuchado golpes, aunque al incorporarme todo permanecía quieto. La línea entre sueño y vigilia empezó a borrarse lentamente. Una tarde, escuché a los adultos hablar en voz baja. Mencionaban robos en la zona, intentos de entrar a casas antiguas. Nadie habló de ventanas del segundo piso ni de figuras imposibles. Pero noté el miedo escondido en sus silencios. No era solo preocupación normal, era otra cosa. La última noche antes de irnos, me desperté exactamente a la misma hora que la primera vez. No escuché golpes. No escuché nada, y eso fue peor. La ventana estaba completamente oscura, sin reflejo del farol, como si algo estuviera bloqueando la luz desde afuera. La silueta volvió a aparecer, más definida. El sombrero era inconfundible. Esta vez no se movía, no golpeaba, solo estaba ahí, inmóvil. Observando, sentí que sabía que yo estaba despierto, que ya no necesitaba llamar, que la espera había terminado. Cerré los ojos con fuerza. Pensé en mis padres, en la mañana, en irnos de ese lugar. No sé cuánto tiempo pasó, cuando finalmente me animé a mirar otra vez. La ventana estaba vacía. El farol iluminaba la calle como siempre. Nada parecía fuera de lugar. Nos fuimos temprano al día siguiente. Nadie discutió la decisión. Mientras el auto se alejaba, miré la casa por última vez. Tuve la sensación incómoda de que algo nos observaba desde alguna ventana superior, oculto en la sombra, esperando otra oportunidad. Con los años, crecí, dejé atrás esa ciudad, esa casa, esa etapa. Me convencí de que había sido imaginación infantil, alimentada por el cansancio y el miedo. Durante mucho tiempo funcionó,
Casi llegué a creerlo por completo, hasta que, ya adulto, escuché el mismo patrón una noche cualquiera. Tap, 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 tap. Esta vez no estaba en Nueva Orleans. Estaba en mi propia casa, en mi propia cama. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, exactamente como aquella primera vez. El sonido venía de una ventana del segundo piso, y mientras lo escuchaba, entendí algo que nunca había querido aceptar en algunas cosas. No se quedan en los lugares donde las conoces. No fui a mirar. No desperté a nadie. No quise confirmar lo que ya sabía. El sonido se detuvo por sí solo, como si hubiera obtenido lo que buscaba. Desde entonces, reviso siempre las cerraduras antes de dormir, aunque sé que no sirve de mucho. Nunca volví a ver la silueta del sombrero, pero a veces, en el reflejo oscuro de una ventana, me parece distinguir una forma que no debería estar ahí. Y cuando eso ocurre, recuerdo aquella casa vieja y la cerradura rota. Porque hay presencias que no entran por las puertas, y hay sonidos que no llaman para que les abras, sino para que sepas que ya te encontraron. Todavía hoy, cuando la noche está en silencio absoluto, espero no escuchar ese ritmo otra vez, porque sé que, si vuelve a sonar, no será para asustarme, será para anunciar que ya no está fuera. Tap, 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 tap. Pasemos a la historia número 2. Crónicas del Alban, la presencia inquietante en Willow Creek. Actualización, 27 días después del incidente en la Reserva Forestal de Willow Creek, era mi antídoto contra el ruido de la existencia moderna. Era el único lugar donde podía silenciar el zumbido constante de los correos electrónicos, las notificaciones y las expectativas. Mi rutina era inamovible. Al despertar a las 5 de la mañana, media hora de viaje silencioso, y a las 5:45 de la mañana, el ritual de calzarme las botas y adentrarme en el fresco abrazo de los pinos. Las mañanas de Willow Creek suelen ser una paleta de grises y verdes profundos, solo salpicada por el dorado prometedor del sol, que aún no logra romper la espesura. En aquel martes, la luz era particularmente tenue. Había una neblina densa, casi tangible, que se aferraba a la tierra, añadiendo un velo de misterio que normalmente me encantaba. Había caminado ya unos 15 minutos, adentrándome en la parte menos transitada del sendero del borde oeste. El estacionamiento principal que había dejado atrás, como siempre, solo albergaba mi viejo SUV, un testigo solitario de mi necesidad de escape. El primer indicio de que este día no sería como los demás se manifestó, no con un sonido, sino con una intrusión visual en el paisaje. Al rodear una curva amplia que daba a un pequeño claro de helechos, mi atención fue capturada por algo discordante, un sedán oscuro, pulcro, casi siniestro en su anonimato, estacionado no en el área de grava designada para el mantenimiento del parque, sino sobre el césped húmedo, con las ruedas del lado derecho profundamente hundidas en el blando terreno. El vehículo parecía una herida abierta en la ecología de la reserva. Mi reacción inicial fue de irritación cívica, un pensamiento fugaz sobre la desidia y la falta de respeto por la naturaleza. Reduje ligeramente mi ritmo, analizando el coche con una mirada crítica mientras me acercaba. Estaría a unos 60 o 70 pies de distancia. Observando la parte trasera del coche, no parecía un vehículo de servicio forestal, ni uno de emergencia. Era un coche privado, una herramienta para el escape rápido, no para la contemplación lenta. Mientras me acercaba, la distancia se acortaba y mi mente comenzó a hilar escenarios. ¿Un conductor enfermo? ¿Una pareja discutiendo? Mi instinto racional luchaba por encontrar una explicación lógica para la anomalía. Fue entonces, a la distancia crítica de unos 50 pies, cuando la lógica se desvaneció y el terror programado tomó el control. Casi al unísono, se desataron 3 acciones mecánicas que sonaron como un guión perfectamente ensayado. A la cajuela, el baúl se abrió de golpe, no con un mecanismo suave, sino con un clank metálico seco, revelando una oscuridad cavernosa. La alarma del coche estalló. Era un sonido agudo, pulsante y anticuado que perforaba la niebla y la paz.
un grito electrónico de auxilio que rompía el silencio sagrado del bosque. La puerta del lado del conductor se abrió lenta y ligeramente, quedando entreabierta como una invitación en el conjunto de eventos. Se sintió demasiado orquestado. Una alarma y una cajuela abierta no ocurren por accidente juntas. Uno puede equivocarse con el control remoto, pero abrir la cajuela en medio de una alarma de robo es contraintuitivo. Yo estaba en el lado opuesto, el del pasajero, y no podía ver al conductor en mi corazón, que segundos antes latía a un ritmo constante de caminata. Ahora golpeaba en mi caja torácica con la fuerza de un martillo neumático. El pánico me inundó. Era el tipo de pánico que te congela. Pero mi entrenamiento interno me obligó a seguir moviéndome. No paré mi paso. Actué como si no hubiera notado nada fuera de lo común. Como si la alarma fuera parte del ruido ambiente, continué flanqueando el coche. La proximidad me permitió ver el perfil del vehículo. La puerta abierta y el baúl abierto eran dos bocas oscuras esperando, justo cuando logré girar lo suficiente para ver el asiento del conductor. La escena se reveló completamente. Un hombre estaba sentado, pero no de la forma relajada de alguien que espera. Estaba rígido, inclinado hacia adelante. Cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro se iluminó con una expresión de súplica exagerada, casi teatral. Con los ojos muy abiertos, empezó a gesticular frenéticamente. Levantó ambas manos, palmas hacia mí, en un gesto universal de desesperación, y gritó a través del ruido de la sirena: «Por favor, algo está pasando». «No lo sé. ¿Podrías acercarte a ayudarme? Necesito ayuda ahora mismo». La urgencia en su voz era palpable, pero resonaba a hueco. Si se trataba de una emergencia real, un ataque al corazón, una Herod A, se habría arrastrado fuera del coche. Si la alarma estaba arruinada, habría estado tratando de apagarla. Pero no. Él estaba allí, estacionado ilegalmente, con la puerta abierta, la cajuela abierta y la alarma gritando, pidiendo que me acercara a su lado. Mi respuesta fue instintiva, visceral, sin alterar mi ritmo, sin girar mi cabeza más que lo necesario, para no mostrar que estaba procesando la trampa. Respondí con la mayor firmeza que pude reunir a non gracias, no puedo. Mi voz sonó fría y firme, sin dejar espacio a la negociación ni a la lástima. Seguí mi camino sin interrumpir el paso. Cada paso me alejaba de la zona de peligro. El hombre, al darse cuenta de que el anzuelo no había funcionado, detuvo de golpe su actuación. Dejó de suplicar. Mientras desaparecía detrás de la cortina de árboles, lancé una última mirada por encima del hombro. El hombre estaba haciendo movimientos rápidos dentro del vehículo. La alarma cesó abruptamente. El silencio que siguió fue un escalofrío. Lo vi salir, cerrar con fuerza la puerta del conductor, dirigirse rápidamente a la parte trasera y cerrar el maletero. Un segundo después, estaba de nuevo en el asiento, arrancando el motor y acelerando lejos de la escena, derrapando ligeramente en el césped húmedo en pánico absoluto. Me había encontrado con un depredador en su entorno. Era un cebo, un intento de atraer a una persona solitaria a una situación de vulnerabilidad máxima. ¿Había alguien más escondido? Iba a seguir Mi caminata planificada terminó allí. No podía confiar en el bosque ni en la soledad. Invertí mi dirección, di media vuelta y, manteniendo la compostura de una caminata rápida, me dirigí de regreso al estacionamiento principal. El trayecto se sintió como una caminata de 40 minutos, no de los 10 que realmente eran. Repasaba cada detalle, cada microexpresión en el rostro de ese hombre. Cuando estaba a pocos metros de la entrada al estacionamiento, mi terror se materializó en el sonido en la alarma del auto. Sonó de nuevo Era inconfundible. La misma sirena chirriante, el mismo patrón intermitente. El sonido me golpeó con una fuerza física. Había regresado. Esto ya no era un simple evento, era una persecución implícita. Mi mente estaba al borde del colapso. No quería dar marcha atrás y perderme en el bosque oscuro. Tenía que llegar a mi coche. Apreté los dientes y entré en el aparcamiento y allí estaba. El mismo sedán oscuro, esta vez, estaba bien aparcado en una de las plazas frente a mi SUV,
como si hubieran querido asegurarse de que lo viera. La escena era un macabro dej. Boom, la cajuela abierta, en la alarma, sonando en la puerta del conductor entreabierta, pero el escenario se había complejizado. El hombre no estaba solo, estaba de pie junto a un segundo individuo, más joven, alto, con una gorra de béisbol, y ambos estaban inmersos en una conversación trivial, ajenos al caos de la alarma y el coche abierto. Parecía que estaban esperando. En cuanto entré en el estacionamiento, mi llegada fue inevitable. El hombre del coche me vio, la conversación entre ellos se detuvo. El hombre que había intentado atraerme me lanzó una mirada. No era de sorpresa, ni de pánico. Era una mirada de cálculo frío y absoluto reconocimiento. Era el mismo depredador que me había evaluado en el camino, y ahora me estaba evaluando de nuevo, viendo que su presa había regresado. La mirada duró 1 minuto entero, denso y cargado. En ese momento, comprendí que la alarma y la cajuela no eran el problema, sino la puesta en escena. Finalmente, sin una palabra dirigida a mí ni a su compañero, el hombre puso fin al espectáculo. Se movió con una eficiencia espeluznante, apagó la alarma, cerró la cajuela, se subió al coche y, con una lentitud deliberada, se alejó del estacionamiento, sin mirar atrás, sin mirar al joven que se quedó solo, desconcertado. El joven me miró y luego miró el coche que se iba, pareciendo tan confundido como yo. Me precipité a mi SUV, me metí dentro y cerré las puertas con un golpe violento, activando el seguro central. La adrenalina me hacía temblar incontrolablemente. Mi santuario se había convertido en una trampa. Desde la seguridad de mi coche, llamé inmediatamente a los guardaparques de Willow Creek. Les conté la historia con cada detalle: el coche estacionado en el césped, la súplica de ayuda, el cebo de la cajuela abierta, mi negativa, su huida y su regreso. La respuesta del operador fue el golpe final a mi sentido de la justicia y la seguridad. No hay evidencia de un crimen en curso. El hombre se fue. Haremos patrullas, pero no podemos levantar una alerta de secuestro solo por una alarma que sonó 2 veces y un coche mal estacionado. Su incredulidad fue la parte más escalofriante de toda la experiencia. El mundo racional no podía procesar la pura malevolencia del escenario. Para ellos era un fallo mecánico. Para mí era un guión de secuestro. Estaba seguro al 90% de que ese tipo estaba tratando de secuestrar a alguien, y la idea de que su compañero, el joven, pudiera ser una víctima potencial o un cómplice, me persiguió durante semanas. Había usado al joven como un elemento extra para normalizar la escena mientras esperaba a la víctima real. La experiencia me ha dejado una sombra. Ya no veo el bosque como un lugar de paz, sino como un lugar donde la soledad puede ser explotada. El sol, oso, ya no camina sin su linterna encendida y sus ojos fijos en cada sombra. Historia número 3. Cuando era niño, corría por la casa. El sol de la tarde filtraba motas de polvo en el aire que yo pateaba con mis juegos. Era ese momento tranquilo y vulnerable del día en que el silencio de la casa amplificaba cada sonido. Creo que estaba solo en casa. Mi mamá, como solía hacer, había corrido al lado del vecino, la señora Elena, para pedir prestado un poco de azúcar, o quizás para charlar brevemente sobre las flores. Mi papá, el pilar de rutina, estaba indudablemente en el trabajo, sumergido en sus planos y diagrama. Me encontraba en la sala, justo al lado del amplio ventanal que daba al jardín delantero, cuando el clac de la cerradura resonó con una resonancia equivocada. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse con una firmeza que no era la de mi madre. El sonido, seco y definitivo, me hizo detenerme en seco. Mi corazón, que segundos antes latía con la energía del juego, se convirtió en un tambor apresurado. «Mamá», pregunté en un susurro, esperando el eco familiar de su voz, la promesa de su presencia. Sin respuesta, me acerqué cautelosamente al umbral del pasillo y fue entonces cuando los escuché a pasos, pisadas abajo que eran demasiado pesados para mi mamá, cuyos pasos siempre eran ligeros, casi como un roce,
sobre la madera. Eran botas o zapatos de suela gruesa, arrastrándose con una cadencia deliberada, como si quien caminaba no tuviera prisa, sino una misión. Mi instinto primitivo de supervivencia se activó. Me asusté, sí, pero inmediatamente decidí que necesitaría esconderme, y no solo por un momento, sino con una invisibilidad absoluta. El cuarto de lavado era mi santuario improvisado. Estaba ubicado estratégicamente, al final del pasillo de la planta baja, oscuro y olvidado. Corrí hacia allí con una velocidad que jamás pensé poseer, mis pequeños pies apenas rozando el suelo de madera. Y allí, en el rincón más alejado, yacía una montaña, una fortaleza blanda de ropa sucia, esperando su turno en la lavadora. Era una mezcla de sábanas, toallas y la ropa de trabajo de mi papá, saturada del olor familiar a suavizante gastado y a tierra. Me enterré en la pila de ropa sucia, tirando sobre mi cabeza la sábana más grande y áspera que encontré, creando un capullo protector que prometía opacidad. El miedo ahora no era una sensación, era una presión física que me oprimía el pecho, una necesidad de ser pequeño e inexistente. Desde el sofocante y apestoso interior de mi escondite, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un laberinto de ecos hostiles. Los pasos, que antes estaban abajo, comenzaron el ascenso, lentos, crujientes, cada escalón de madera protestando bajo un peso considerable. No eran uno, sino dos juegos de pisadas, una un poco más ágil, la otra más pesada y arrastrada. Sentí la vibración del pasillo de arriba en la suela de mis zapatos a través de la pila de ropa, lo que intensificó mi pánico hasta el punto de la náusea silenciosa. Escuché claramente cómo las pisadas se detuvieron en la parte superior y comenzaron a moverse con metódica inspección. No era un robo impulsivo, era una búsqueda estructurada. El primer destino fue la habitación de mi hermana Mayoere. Al final del pasillo pude distinguir el clic de la manija al girar y el leve chirrido de la puerta al abrirse. Luego, un silencio tenso, roto solo por el sonido de cajones que se abrían y cerraban con violencia innecesaria. El pensamiento de que pudieran estar tocando sus cosas favoritas, sus preciados diarios, me causó un escalofrío de impotencia. Después de lo que pareció una eternidad de ruidos apagados, los pasos se movieron, acercándose. El siguiente objetivo era mi propia habitación. Aquí la inspección fue más breve, pero igual de invasiva. Imaginé sus manos recorriendo mis juguetes, mis libros, buscando algo que yo no sabía qué era. El aire dentro de la ropa sucia era cada vez más denso, saturado de humedad y el perfume rancio de calcetines viejos. Traté de ralentizar mi respiración hasta hacerla casi imperceptible, concentrando toda mi voluntad en la quietud. Los pasos se detuvieron frente a la habitación de mis padres, el epicentro de la casa. Escuché el murmullo bajo de voces que no pude descifrar, el sonido de la puerta abriéndose con un golpe sordo contra la pared y, de nuevo, la furia silenciosa de armarios y gavetas vaciándose. Estaban buscando algo valioso, pero la manera en que lo hacían, sin prisa, era lo más aterrador de todo. Parecía que estaban familiarizados con el diseño de la casa, o al menos con la lógica de donde se guardan las cosas. Y entonces, el clímax del terror. Los pasos terminaron su recorrido por las habitaciones y comenzaron a descender por el pasillo de regreso a la escalera. Pero en lugar de bajar a la sala, tomaron el giro equivocado. El giro hacia el lavadero. Mi escondite, mi respiración se cortó por completo. La pila de ropa se convirtió en mi ataúd. Los pasos llegaron a la entrada del cuarto y se detuvieron justo en el umbral, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Sentí que mi pequeño cuerpo se encogía por reflejo. Escuché claramente una respiración pesada, no agitada por el esfuerzo, sino gruesa y lenta, como si el individuo estuviera inhalando el mismo aire rancio que yo. Pude escuchar el crujido de la madera bajo el peso de uno de ellos, el sonido de una mano tocando la lavadora de metal, un pequeño clank resonando en el cuarto cerrado. Se quedaron allí, inmóviles. No dijeron una palabra, solo respiraban. El tiempo se disolvió. Cada segundo era una eternidad de miedo encapsulado. Mi mente,
Con la imaginación hiperactiva de un niño, dibujaba un rostro sombrío y despiadado justo al otro lado de la sábana que me cubría. La certeza de que me habían encontrado era una losa pesada. Me preparé para el momento en que la sábana fuera arrancada con violencia, revelando mi indefensa presencia. Pero no sucedió. Después de lo que pareció una hora, un suspiro lento y audible se escuchó, y los pasos se reanudaron. Se alejaron del lavadero, de regreso al pasillo, bajaron las escaleras y se dirigieron hacia la puerta principal. Escuché el sonido metálico de una llave, o tal vez el cerrojo, y luego la puerta principal abrirse y cerrarse de nuevo, esta vez con el mismo golpe firme y seco del principio. Habían partido. El sonido final de su partida fue seguido por un silencio que no era de paz, sino de vacío y amenaza residual. Habían estado allí y se habían ido. Pero yo estaba completamente paralizado por el miedo. Mi cuerpo no respondía a las órdenes de mi cerebro. El terror había inyectado una toxina de inmovilidad en mis músculos. No podía moverme de la pila de ropa sucia. No podía gritar. No podía llorar. Me quedé allí. Dentro del calor sofocante y el olor acre de la ropa sucia, la sábana pegada a mi piel sudorosa. Conté hasta 100 y luego hasta 200, esperando que cualquier truco o regreso final hubiera pasado. El silencio de la casa ya no era inocente, era opresivo y lleno de sombras que se movían. Me quedé en esa prisión de tela hasta que finalmente escuché el único sonido que podía romper mi parálisis. Era la llave de mi madre girando en la cerradura, seguida por el ruido familiar de su bolso cayendo sobre la mesa del vestíbulo. «Estoy en casa, cariño», llamó ella, con la voz despreocupada que tanto anhelaba, y luego el sonido más dulce del mundo: «Carlos, ¿dónde estás?». Al escuchar mi nombre, la toxina se disipó. Salí de la pila de ropa como un topo, temblando incontrolablemente, con el rostro marcado por las arrugas de la sábana. Corrí hacia ella y me agarré a su falda, respirando con dificultad, tratando de recuperar el aliento que había retenido durante un tiempo irreal. Intenté contarle lo que había pasado: las pisadas pesadas, la búsqueda, la respiración en el lavadero. Ella, viendo mi estado histérico, me abrazó con fuerza y trató de calmarme. Miró a su alrededor. Las puertas estaban cerradas. No había señales obvias de desorden en el vestíbulo. Subió a revisar las habitaciones, y aunque la ropa de cama estaba ligeramente desordenada y algunos cajones se veían torcidos, lo atribuyó a mis propios juegos nerviosos. Con una calidez que me rompió el corazón, ella me miró a los ojos, me secó las lágrimas y me dijo: «Cariño, creo que todo estaba en tu cabeza. Tuviste una pesadilla con los ojos abiertos». Ella pensó que todo estaba en mi cabeza cuando le conté lo que pasó, y el saber que nadie me creería se convirtió en una nueva capa de terror, que se sumó a mi soledad y a la certeza innegable de lo que realmente ocurrió en esa casa. La convicción en sus ojos, la forma en que mi verdad fue desestimada como un producto de la imaginación infantil, fue casi tan dolorosa como la espera en la oscuridad. Nunca le conté el detalle de la respiración ni la sensación de sus manos tocando la lavadora, porque sabía que sonaría aún más increíble. Desde ese día, el lavadero dejó de ser un simple cuarto y se convirtió en la puerta de entrada a mi pesadilla. Cada noche, al escuchar el viento o el crujido de la madera, recordaba esa respiración pesada. La casa, aunque llena de gente, ahora era un lugar donde las sombras se movían con intenciones propias, donde mi testimonio había sido silenciado por el escepticismo de la realidad adulta. El recuerdo de esa tarde, el olor de la ropa sucia y la vibración de las pisadas quedó grabado, una cicatriz invisible pero profunda, en la memoria de mi infancia. El miedo persistió. Me volví vigilante, siempre atento a los ruidos inesperados, a la forma en que el silencio se rompía. La puerta principal, antes un símbolo de bienvenida, se transformó en un portal de posible peligro. Pasé horas observando a través de la mirilla, asegurándome de que solo fueran mis padres quienes regresaban. La ropa sucia, que una vez fue mi escondite, ahora me provocaba escalofríos al verla. Sabía que bajo la superficie de la vida cotidiana,
Mi casa guardaba un secreto que solo yo conocía, y la soledad de tener esa verdad, de ser el único testigo de algo tan oscuro, fue la última y más duradera extensión del terror de esa tarde. El misterio de quiénes eran y qué buscaban nunca se resolvió, quedando como una pregunta no formulada y un nudo frío en el estómago de mi yo infantil. El trauma no se manifestó en gritos o rabietas, sino en una madurez prematura, una necesidad constante de estar en guardia, siempre cerca de mi madre, pero con una desconfianza subyacente hacia la seguridad de nuestro hogar. Ella seguía viendo a un niño asustado por una sombra, sin comprender que yo había mirado al peligro a los ojos, o al menos a través de una pila de toallas. Ella pensó que todo estaba en mi cabeza cuando le conté lo que pasó, y al crecer me di cuenta de que esa negación era, tal vez, su propia manera inconsciente de protegerme de una verdad que ella misma no quería enfrentar, en que nuestro santuario había sido violado. La casa era la misma, pero el mundo, para mí, se había vuelto mucho más grande y peligroso a causa de 2 juegos de pisadas y una respiración pesada. Y la pregunta aún me persigue en la edad adulta: ¿qué hubiera pasado si hubieran levantado la sábana? El recuerdo de la respiración, la paciencia con la que buscaron, la metódica violación de cada habitación. No fue el pánico lo que sentí entonces, sino una conciencia helada de la amenaza inminente. El punto rojo del final de cada párrafo es como el latido de mi corazón en ese momento, constante, desesperado, marcando el paso de una eternidad bajo la pila de ropa sucia. El relato de mi madre fue suficiente para la policía, si es que alguna vez se lo contó. Un niño asustado, ningún robo evidente, caso cerrado. Pero para mí, el caso sigue abierto, y el recuerdo de ese día sigue siendo la verdad inalterable de una tarde en la que la casa se cerró sobre mí, y la oscuridad de la realidad se coló por la puerta principal.